Hola mi reina, soy Nilda Chiaraviglio, y si estás aquí es porque algo dentro de ti despertó, porque sabes que tu deseo no tiene fecha de vencimiento, que tu cuerpo es un universo por explorar y que mereces sentirte magnética, poderosa y absolutamente irresistible. Y déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho hoy. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que te sentiste vista, deseada o buscada. Todo eso puede cambiar hoy mismo, en los próximos minutos, si te quedas conmigo hasta el final de este video, porque voy a revelarte los 5 lugares secretos donde todo hombre, absolutamente todo hombre, fantasea con que lo beses. Y no hablo de los lugares obvios, mi amor. Hablo de esos puntos que desatan algo primitivo en su cerebro, que activan la dopamina, la oxitocina y toda esa química que lo convierte en un hombre obsesionado, presente, entregado. Pero ojo, no te vayas todavía, porque al final te voy a contar el lugar número 1, el que nadie menciona, el que incluso a mí me tomó años de terapia y observación descubrir. Y créeme, cuando lo apliques, ese hombre va a pensar en ti cada noche antes de dormir. Ahora bien, antes de que sigas, quiero pedirte algo. Si este tema resuena contigo, si sientes que mereces recuperar tu fuego interior, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana subo contenido pensado para mujeres como tú, mujeres que no se conforman, que entienden que la sexualidad es poder, autoconocimiento y placer. Y si al final de este video sientes que algo cambió en ti, que algo se encendió, déjame un comentario contándome cuál de estos 5 lugares te sorprendió más. Quiero leerte, quiero saber de ti. Y comparte este video con esa amiga, esa hermana, esa prima que también merece sentirse deseada. Porque el conocimiento es poder y el poder se multiplica cuando se comparte. Entonces, mi reina, ponte cómoda, prepárate un té, un vino, lo que sea que te haga sentir bien, porque esto no es una clase, es una conversación entre mujeres que entienden que el deseo es un arte, una ciencia y sobre todo un derecho. Y yo estoy aquí para darte las herramientas, el mapa, la brújula, para que navegues el cuerpo masculino con la confianza de una mujer que sabe exactamente lo que hace. Vamos a empezar por entender algo fundamental. Los hombres, pobrecitos, funcionan diferente a nosotras. Y no lo digo para disculparlos ni para justificar nada. Lo digo porque es neurociencia pura. Su cerebro está cableado para responder a estímulos visuales, táctiles, inesperados. Mientras nosotras las mujeres necesitamos contexto, anticipación, conexión emocional, ellos se encienden con el aquí y ahora. Por eso un beso en el lugar correcto puede ser más poderoso que 1000 palabras de amor, porque ese beso activa su sistema límbico, esa parte primitiva del cerebro donde vive el deseo, la necesidad, el instinto. Y cuando tú tocas esos lugares secretos con tu boca, con tus labios, con tu intención, él no tiene opción. Su cuerpo responde, su mente se vacía de todo lo demás y tú te conviertes en el centro absoluto de su universo. Pero aquí viene lo interesante, y esto es algo que aprendí después de 30 años trabajando con parejas, con hombres, con mujeres, con cuerpos y deseos de todo tipo. No se trata solo de besar esos lugares, se trata de cómo lo haces, de la intención que pones, de la seguridad que transmites, porque un beso inseguro, tímido, mecánico, no produce nada. Pero un beso lleno de presencia, de deseo genuino, de esa energía que dice yo sé lo que estoy haciendo y lo disfruto, eso, mi amor, eso lo descoloca, lo derrite, lo vuelve tuyo, y esa es la gran diferencia entre una mujer que seduce y una mujer que simplemente pasa. Ahora, antes de entrar en los 5 lugares, quiero que entiendas algo.
Esto no es manipulación. Esto no es un truco para atrapar a un hombre. Esto es autoconocimiento aplicado a la conexión erótica, es saber cómo funciona el cuerpo del otro para crear placer mutuo, para construir intimidad real, porque cuando tú sabes tocar, besar, activar esos puntos, no solo él gana, tú también, porque ver el efecto que produce, sentir ese poder, esa conexión, eso te transforma. Te devuelve la confianza, el fuego, la certeza de que eres deseable, de que tu sexualidad está viva y vibrante, sin importar lo que diga el espejo o el calendario. Entonces, mi reina, vamos a desbloquear juntas este mapa secreto. Vamos a hablar de ciencia, de piel, de química cerebral, de historias reales. Y al final, cuando termines este video, vas a tener herramientas concretas para ser la mujer que ese hombre no puede dejar de pensar. ¿Lista? Pues agárrate, porque esto se va a poner bueno. El primer lugar, y ya te adelanto que no es el más obvio, es la nuca. Sí, la parte de atrás del cuello, justo donde nace el cabello, y aquí es donde empieza la magia. Porque la mayoría de las mujeres ignoran completamente esta zona, se enfocan en los labios, en el cuello frontal, tal vez en las orejas si se animan, pero la nuca, mi amor, la nuca es territorio sagrado. ¿Por qué? Porque ahí se concentran terminaciones nerviosas súper sensibles, conectadas directamente a la médula espinal. Es una zona que casi nunca se toca, que está protegida, escondida. Y cuando tú llegas ahí con tu boca, con esa combinación perfecta de suavidad y presión, su cerebro interpreta dos cosas al mismo tiempo, vulnerabilidad y deseo. Y esa combinación es explosiva. Piénsalo. La nuca es una zona que asociamos con protección, con supervivencia. En términos evolutivos, exponer la nuca es un acto de confianza absoluta. Los animales nunca muestran la nuca al enemigo. Entonces, cuando tú besas ahí, cuando tu aliento cálido roza esa piel, él siente inconscientemente que está seguro contigo, que puede soltarse, que puede entregarse, y al mismo tiempo la intensidad de las sensaciones físicas lo inunda de dopamina. Su cuerpo dice sí, 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 más, y su mente se rinde. Ahora, ¿cómo lo haces bien? Porque no es llegar y plantar un beso ahí como si fueras a estampar un sello. No, mi reina, es un arte. Primero acércate por detrás. Puede ser mientras están abrazados, mientras él está sentado y tú pasas, mientras están en la cocina o en el sofá. La clave es el elemento sorpresa. No anuncies lo que vas a hacer. Simplemente desliza tus manos por sus hombros, por su espalda, y deja que tu boca se acerque lentamente a su nuca. Primero, exhala suavemente ahí. Deja que sienta tu aliento cálido. Eso ya activa sus sentidos. Luego roza con tus labios, apenas como una promesa. Y finalmente, besa. Pero no un beso seco, un beso húmedo, lento, donde tus labios se queden un momento ahí, donde tal vez uses un poco de lengua, solo un toque, lo suficiente para que él sienta humedad, calor, intención. Y aquí viene algo que pocas mujeres entienden, el ritmo. No es un beso y ya, es una secuencia. Besas una vez, te separas un poquito, dejas que él procese la sensación y vuelves. Besas de nuevo, tal vez un poco más abajo o un poco hacia el lado. Creas un mapa de besos en su nuca y mientras tanto tus manos pueden estar en su pecho, en sus hombros acariciando, porque todo el cuerpo tiene que estar involucrado. Él tiene que sentir que no es solo tu boca, es toda tu presencia, toda tu energía enfocada en darle placer. Y déjame contarte algo que vi en mi consultorio. Vino una pareja, llevaban como 15 años juntos, y ella me decía que sentía que él ya no la deseaba, que todo era rutina.
Y yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que lo sorprendiste? ¿Cuándo rompiste el patrón? Y se quedó pensando, no sabía, porque habían caído en eso que yo llamo el piloto automático erótico. Siempre las mismas caricias, siempre el mismo orden, siempre las mismas zonas. Entonces le di esta tarea, la nuca. Le dije, esta semana, en algún momento inesperado, bésalo ahí. Y que sea un beso con intención, con presencia, no como parte de un juego previo estándar, sino como un acto en sí mismo. Y volvió a la siguiente sesión radiante. Me dijo, Nilda, no lo vas a creer, pero esa noche fue como si fuéramos otras personas. Él me buscó, me miró diferente, había algo en sus ojos, y todo empezó con la nuca. Porque eso es lo que pasa cuando tocas las zonas correctas, mi reina, rompes el patrón, creas novedad. Y el cerebro masculino ama la novedad. Está diseñado para buscarla, para responder a ella. Por eso tantos hombres se aburren en relaciones largas, no porque su pareja no sea atractiva, sino porque no hay sorpresa, no hay descubrimiento. Entonces tú, con este conocimiento, puedes ser la fuente constante de novedad. Y eso lo mantiene enganchado, presente, deseoso. Ahora bien, hay algo más que quiero que sepas sobre la nuca. Es que esta zona también está conectada a la relajación profunda. Hay un punto justo en la base del cráneo que en acupuntura se llama Feng Fu. Cuando estimulas esa área con calor, con presión suave, se liberan endorfinas. Entonces, si tú besas ahí, si presionas un poquito con tus labios, con tu lengua, estás activando tanto placer como relajación. Y esa combinación hace que él asocie tu presencia con bienestar total. No solo erótico, sino emocional. Y ahí, mi amor, es donde se crea el apego seguro. Porque él empieza a necesitar esa sensación, a buscarte no solo por deseo, sino por calma, por conexión. Y si me preguntas si funciona con todos los hombres, te digo sí. He visto esto con hombres de 20, de 40, de 60 años, con hombres tímidos y con hombres seguros, porque la nuca no discrimina, es territorio universal. Y cuando tú lo dominas, cuando haces de esa zona tu aliada, tienes una herramienta que puedes usar en cualquier momento, en cualquier contexto. Puede ser en un abrazo de buenos días, puede ser antes de salir a cenar, puede ser en medio de un encuentro más íntimo. La nuca siempre responde. Y ahora te pregunto, porque quiero que esto sea interactivo. ¿Alguna vez habías pensado en la nuca como una zona erótica? ¿La has besado alguna vez con intención, con esa presencia que te estoy describiendo? Si no, esta es tu señal, esta es tu invitación a explorar, a experimentar. Y cuando lo hagas, cuando veas su reacción, acuérdate de volver a este video y contarme en los comentarios, porque quiero saber cómo te fue, quiero celebrar contigo esa reconexión con tu poder. Entonces, en primer lugar, la nuca, territorio de vulnerabilidad, de sorpresa, de dopamina instantánea. Y créeme, esto es solo el comienzo, porque los siguientes lugares son igual de poderosos, igual de transformadores. Pero antes de seguir, quiero recordarte algo. Esto que estás aprendiendo no es para complacer a un hombre, es para conectar contigo misma, con tu deseo, con tu capacidad de crear placer. Porque cuando tú disfrutas el acto de besar, de explorar, de dar, eso se siente. Y esa energía es magnética. Los hombres la perciben, la buscan, la necesitan. Ahora bien, vamos al segundo lugar. Y mi reina, este es un clásico que muchas conocen, pero pocas dominan: el cuello. Pero no hablo de cualquier parte del cuello. Hablo de la zona lateral, justo debajo de la oreja, donde la mandíbula se encuentra con el músculo del cuello.
esa curva, ese espacio perfecto para que tus labios se deslicen. Ahí, en esa zona específica, hay una concentración increíble de terminaciones nerviosas. Y además es una zona que está conectada directamente al nervio vago, ese nervio largo que regula el sistema nervioso parasimpático. O sea, cuando tú besas ahí, cuando estimulas esa área, su cuerpo entra en un estado de relajación activa. Es como si le dijeras a su sistema nervioso, puedes soltarte, estás seguro, puedes sentir. Y esto es súper importante porque muchos hombres viven en un estado constante de alerta, de estrés, de tensión. La sociedad les exige ser fuertes, proveedores, controlados. Entonces, su cuerpo nunca descansa del todo. Y cuando tú llegas con tus besos a ese lugar, cuando activas el nervio vago, su cuerpo por fin puede bajar la guardia. Y eso, mi amor, eso crea una conexión profundísima. Porque no solo estás dándole placer, le estás dando permiso para ser vulnerable, para sentir sin filtros. Y aquí viene la técnica. Porque, como te dije, no se trata solo de besar, sino de cómo lo haces. Primero, posición. Lo ideal es que estés frente a él o un poquito de lado, de manera que puedas acceder cómodamente a su cuello. Puede ser mientras están abrazados, mientras están sentados juntos, mientras él está acostado y tú estás sobre él. La clave es que tu boca pueda moverse libremente por esa zona sin que tengas que forzar el cuello o la espalda, porque si tú estás incómoda, él lo va a sentir. Y el placer requiere comodidad, relajación. Entonces, una vez que estás bien posicionada, empiezas por la oreja. Esto es importante, no vayas directo al cuello. Crea anticipación. Besa el óvulo de su oreja suavemente. Tal vez lo tomas entre tus labios, tal vez lo rozas con tu lengua. Y mientras lo haces, exhala. Deja que tu aliento cálido entre en su oído. Eso activa una respuesta auditiva y táctil al mismo tiempo. Su cerebro recibe el doble de estímulo y luego lentamente empiezas a descender. Vas del lóbulo hacia abajo, hacia ese punto donde la oreja se une con el cuello y ahí te detienes. Ahí es donde empiezas el trabajo real. Besas una vez suave, luego un poco más intenso, luego usas tu lengua, la deslizas lentamente hacia abajo, hacia el músculo del cuello, y mientras lo haces, puedes usar tus manos. Una mano puede estar en su nuca, sosteniéndolo, creando esa sensación de contención. La otra puede estar en su pecho, en su brazo, acariciando, porque todo tiene que ser una sinfonía, mi reina. No es solo tu boca, es todo tu cuerpo comunicando deseo. Y aquí te voy a contar algo que tal vez no sepas. La piel del cuello masculino es más sensible de lo que parece. Muchos hombres nunca han sido besados ahí con intención, con lentitud. Entonces, cuando tú lo haces, es como si descubrieran una parte de su cuerpo que no conocían. Y eso genera fascinación. Porque el cerebro humano ama el descubrimiento, ama la novedad y ama sentir cosas nuevas. Entonces, cada vez que tú besas su cuello de esta manera, estás creando una experiencia única, irrepetible, y él va a querer más. Ahora, hay algo súper importante que quiero que entiendas sobre el cuello, y es que es una zona muy visible. O sea, cuando tú besas ahí, cuando dejas tu marca, literal o figurativamente, eso tiene un impacto psicológico, porque al día siguiente, cuando él se toque el cuello, cuando se mire al espejo, va a recordar, va a volver a sentir ese momento. Y eso crea un anclaje emocional. Tu presencia se queda con él, incluso cuando no estás, y no te voy a mentir, a muchos hombres les encanta eso. Les encanta sentir que alguien los marcó, que alguien dejó su huella, porque en el fondo, aunque no lo digan, también quieren ser deseados,
también quieren sentirse elegidos. Y cuando tú besas su cuello con esa intensidad, con esa dedicación, él siente exactamente eso, que lo elegiste, que lo deseas, que eres suya tanto como él es tuyo. Y permíteme hacer una pausa aquí para decirte algo. Si estás disfrutando este contenido, si sientes que ya aprendiste algo valioso, dale like a este video, porque eso me ayuda a llegar a más mujeres como tú, mujeres que merecen recuperar su poder erótico. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala en los comentarios. Yo leo todos y respondo los que puedo. Porque esto es una comunidad, mi reina. No estás sola en esto. Bueno, entonces, segundo lugar, el cuello lateral. Esa curva perfecta entre la oreja y el hombro. Zona de nervio vago, de relajación activa, de placer profundo. Y si lo combinas con la nuca, si haces un recorrido completo desde la nuca hasta el cuello, créeme que ese hombre va a perder la cabeza, porque estás activando múltiples puntos al mismo tiempo, estás creando una cascada de sensaciones que su cerebro no puede procesar racionalmente. Solo puede sentir, y ahí es donde quieres que esté, en puro sentir, sin pensar, sin resistencias. Ahora vamos al tercer lugar. Y mi amor, este es un secreto que muy pocas mujeres conocen. Estoy hablando de la parte interna de las muñecas. Sí, las muñecas. Y sé que tal vez estás pensando, ¿en serio, Nilda, las muñecas? Pues sí, en serio. Y déjame explicarte por qué esta zona es tan poderosa. La parte interna de la muñeca es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Ahí la piel es finísima, casi transparente. Y justo debajo pasan venas, arterias, nervios. Es una zona de pulso, de vida. Y además es una zona que casi nunca se toca de manera erótica. Entonces, cuando tú llegas ahí con tu boca, con tus labios, con esa intención de dar placer, su cerebro se cortocircuita porque no lo esperaba. No es parte del guión estándar. Y esa sorpresa genera dopamina instantánea. Pero hay algo más. Las muñecas están relacionadas con la vulnerabilidad de una manera muy particular. Históricamente, evolutivamente, mostrar las muñecas es un gesto de sumisión, de confianza. Cuando extiendes tus muñecas hacia alguien, estás diciendo, no soy una amenaza, puedes acercarte. Y cuando tú tomas su muñeca, cuando la besas, cuando la sostienes en tu boca, él siente esa misma dinámica, siente que está entregándose, que está confiando. Y eso crea una conexión emocional muy profunda, más allá de lo físico. Entonces, ¿cómo lo haces? Es muy simple, pero requiere presencia. Imagina que están juntos conversando en un momento íntimo. Tú puedes tomar su mano como si fuera un gesto casual y luego lentamente llevas su muñeca hacia tu boca. Lo miras a los ojos mientras lo haces. Esa mirada es clave porque él tiene que ver tu deseo, tiene que sentir que esto no es un truco, es algo real, genuino. Y luego besas, empiezas con un beso suave, justo donde se siente el pulso. Tal vez te quedas ahí un momento, tal vez presionas un poquito con tus labios para sentir ese latido. Y eso, esa conexión con su pulso, con su ritmo cardíaco, es íntimo de una manera que pocas cosas son. Y después puedes hacer una línea de besos hacia arriba, hacia el antebrazo, porque el antebrazo también es sensible, especialmente la parte interna. Pero siempre vuelves a la muñeca porque ese es el punto de poder. Y mientras lo haces, puedes sostener su mano con la tuya, puedes acariciar sus dedos, puedes crear todo un ritual alrededor de ese simple acto de besar su muñeca. Y ahora te voy a contar algo que me pasó hace años. Estaba dando un taller sobre seducción consciente y una mujer levantó la mano y me dijo, Nilda, mi esposo es muy reservado, muy cerrado. Nunca expresa mucho y a veces siento que no puedo llegar a él emocionalmente. Y yo le pregunté, ¿has intentado tocar las partes de su cuerpo que no son obvias?
¿Has intentado crear intimidad fuera de los lugares habituales? Y ella me miró confundida. Entonces le expliqué esto, lo de las muñecas. Le dije, prueba esto. En un momento tranquilo, sin que sea necesariamente sexual, toma su muñeca y bésala. Y hazlo con amor, con intención. Y al mes siguiente me escribió, me dijo que esa simple acción había abierto algo en su esposo. Que después de eso, él empezó a ser más expresivo, más abierto, porque sintió que ella lo estaba viendo, que lo estaba tocando de verdad, no solo de manera automática. Y eso, mi reina, eso es el poder de conocer el cuerpo. No se trata solo de placer físico, se trata de comunicación, de construir puentes, de tocar al otro de manera que se sienta visto, valorado. Y las muñecas, por alguna razón misteriosa, tienen ese efecto. Tal vez porque es una zona desprotegida, tal vez porque es donde el pulso late más fuerte, no lo sé con certeza. Pero lo que sí sé es que funciona. Y aquí hay otro dato interesante. En muchas culturas, besar la muñeca es un gesto de respeto, de cortesía. Pero cuando lo haces en un contexto erótico, cuando le añades esa carga de deseo, se transforma, porque ya no es solo respeto, es adoración. Es una manera de decirle, te valoro, te deseo, te elijo. Y todos, absolutamente todos, queremos sentirnos elegidos. Entonces, tercer lugar, la parte interna de las muñecas, zona de pulso, de vulnerabilidad, de conexión profunda. Y si todavía no lo has probado, te invito a que lo hagas. Y cuando lo hagas, observa su reacción, no solo física, sino emocional, porque vas a ver algo cambiar en sus ojos, en su postura, vas a ver que se abre, que se suelta. Y eso, mi amor, eso es magia pura. Ahora bien, antes de continuar con el cuarto lugar, quiero hacer una pausa para recordarte algo fundamental. Todo lo que te estoy compartiendo no funciona si no hay presencia real. Si lo haces de manera mecánica, como una lista de tareas, no va a tener el mismo efecto. Porque los hombres, aunque no lo sepan articular, sienten cuando estás presente y cuando no. Sienten cuando hay deseo genuino y cuando solo estás cumpliendo un rol. Entonces la clave no es solo saber dónde besar, sino hacerlo desde el deseo verdadero, desde esa parte de ti que disfruta dar placer, que disfruta explorar, que disfruta la conexión. Y si ahora mismo estás pensando, pero Nilda, yo no siento ese deseo, hace tiempo que no lo siento, déjame decirte algo, el deseo no es algo que aparece de la nada, es algo que se cultiva, que se nutre, que se despierta, y a veces el simple acto de empezar a tocar, de empezar a explorar, es lo que reaviva la chispa. Porque el cuerpo tiene memoria, tiene sabiduría, y cuando tú decides volver a conectar con tu sexualidad, con tu capacidad de dar y recibir placer, esa energía empieza a fluir de nuevo. Tal vez no de inmediato, tal vez no con la misma intensidad que antes, pero fluye. Y poco a poco se hace más fuerte. Entonces, si estás en ese proceso de reconexión, sé paciente contigo misma. No te exijas sentir todo de golpe. Simplemente empieza, experimenta, toca, besa y observa qué pasa, observa qué sientes. Porque este viaje no es solo para seducirlo a él, es para seducirte a ti misma, para recordarte que eres una mujer sexual, deseable, poderosa. Y eso, mi reina, eso no tiene precio. Bueno, entonces vamos al cuarto lugar. Y este es uno de mis favoritos, porque combina sensibilidad física con simbolismo emocional. Estoy hablando de la parte baja de la espalda, justo encima de los glúteos, esa curvatura donde la columna termina y empieza otra cosa. En términos anatómicos es la zona lumbar, el sacro, y ahí en esa área hay algo mágico, porque no solo es una zona erógena, sino que además está conectada al sistema nervioso central de una manera muy directa. Piénsalo.
La columna vertebral es el eje de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cada sensación, cada toque viaja a través de esos nervios. Y cuando tú besas esa zona baja de la espalda, cuando presionas ahí con tus labios, con tu lengua, con tu intención, estás enviando señales directas a su cerebro. Y esas señales dicen placer, seguridad, conexión, porque la espalda baja es una zona que se asocia con protección, con sostén. Es donde cargamos el estrés, donde acumulamos tensión. Entonces, cuando tú llegas ahí con ternura, con deseo, con esa energía sanadora, su cuerpo responde de una manera profunda. Y además, hay algo que pocas personas saben. La zona del sacro está relacionada con el segundo chakra, el chakra sexual según algunas tradiciones orientales. Y aunque no creas en chakras, lo que sí es cierto es que estimular esa área activa la circulación sanguínea hacia los genitales. O sea, besarlo ahí no solo se siente bien, sino que además prepara su cuerpo para el placer. Es como encender un motor, mi amor. Estás activando todo el sistema. Ahora, ¿cómo lo haces? Aquí la posición es importante, porque no puedes besar esa zona de cualquier manera. Él tiene que estar de espaldas, obviamente. Puede estar acostado boca abajo, puede estar sentado y tú de rodillas detrás de él, puede estar de pie y tú te acercas por detrás. La clave es que tengas acceso fácil a su espalda baja y una vez que estás ahí, empiezas por las manos. Sí, primero usas tus manos, porque la espalda necesita preparación, necesita calor. Entonces, colocas tus manos en su espalda baja, justo en esa curva, y empiezas a acariciar lento, en círculos. Tal vez aplicas un poquito de presión, como un masaje suave. Esto relaja sus músculos, abre sus sentidos, y mientras lo haces, puedes inclinarte, acercar tu boca a su piel. Primero, exhalas ahí, calientas la zona con tu aliento y luego el primer beso, suave, lento, justo en el centro de esa curvatura y luego otro un poco más abajo y otro un poco hacia el lado. Vas creando un mapa de besos que cubre toda esa área y puedes jugar con la intensidad. Algunos besos más suaves, apenas rozando, otros más intensos donde presionas con tus labios, donde usas tu lengua y mientras lo haces, tus manos siguen trabajando, acariciando sus costados, sus glúteos, su espalda alta, porque todo el cuerpo tiene que estar involucrado, todo tiene que ser parte de la experiencia. Y ahora te voy a confesar algo. Esta es una de mis técnicas favoritas para reconectar con parejas que llevan años juntas, porque la espalda baja es una zona que casi nadie toca de manera erótica. La mayoría de las personas se enfocan en los genitales, en los pechos, en las zonas obvias, pero la espalda baja queda olvidada. Entonces, cuando tú llegas ahí con tu boca, cuando le das esa atención, ese cuidado, él siente que estás descubriéndolo de nuevo y eso reabre la curiosidad, el deseo, la conexión. Hubo una vez una mujer en mi consultorio que me decía, Nilda, siento que mi esposo ya me conoce demasiado, que no hay sorpresas. Y yo le dije, el cuerpo siempre tiene sorpresas, solo tienes que buscarlas. Y le enseñé esta técnica, entre otras, y volvió radiante. Me contó que una noche mientras estaban acostados, ella empezó a besar su espalda baja y él se dio vuelta sorprendido y le dijo, ¿qué fue eso? Porque nunca había sentido algo así. Y esa noche redescubrieron el placer juntos de una manera totalmente nueva. Y eso, mi reina, eso es lo que el conocimiento del cuerpo te da. Te da herramientas para crear novedad, para romper rutinas, para mantener vivo el deseo. Porque el deseo no muere por el tiempo, muere por la repetición. Y cuando tú tienes un repertorio amplio, cuando sabes tocar diferentes zonas de diferentes maneras, la repetición es imposible. Siempre hay algo nuevo que explorar, siempre hay algo nuevo que sentir.
Entonces, cuarto lugar, la espalda baja, el sacro, esa curva poderosa donde se acumula tensión y también placer. Bésalo ahí, acarícialo ahí, dedícale tiempo a esa zona y vas a ver cómo su cuerpo responde, cómo se abre, cómo se entrega. Y ahora, mi reina, vamos a hacer algo. Quiero que respires conmigo. Sí, así como lo oyes. Porque a veces, cuando estamos aprendiendo tanto, cuando estamos procesando tanta información, nos olvidamos de respirar. Y la respiración es clave para la presencia, para la conexión. Entonces, inhala profundo por la nariz, retén un segundo y exhala lento por la boca. Hazlo conmigo. Inhala, retén, exhala. Muy bien. Ahora otra vez. Inhala, retén, exhala. Perfecto. Siente tu cuerpo, siente tu energía, porque todo lo que estás aprendiendo aquí no es solo para él, es para ti. Es para que te reconectes con tu poder, con tu deseo, con tu capacidad de crear placer. Y ahora sí, vamos al quinto lugar. Y mi amor, este es el que te prometí al principio. El lugar secreto, el que nadie menciona, el que cambió mi propia vida cuando lo descubrí. Estoy hablando del espacio entre los dedos de los pies, sí, los pies. Y antes de que pongas cara rara, déjame explicarte. Los pies son una zona erógena increíblemente poderosa. Hay un mapa completo de terminaciones nerviosas en las plantas, en los dedos, en cada milímetro de piel, y además los pies están conectados con todos los órganos del cuerpo según la reflexología. Entonces, cuando tú tocas, masajeas, besas los pies, estás activando el cuerpo entero. Pero no hablo de los pies en general, hablo específicamente del espacio entre los dedos, esas pequeñas rendijas donde la piel es súper sensible, donde casi nunca llega el tacto. Y sé que tal vez estás pensando, pero Nilda, los pies huelen, son sucios, no es sexy. Y déjame decirte algo, todo depende del contexto, de la higiene, de cómo lo plantees. Si tú creas un ambiente íntimo, si primero hay una ducha, si hay un momento de relajación, los pies se convierten en un territorio sagrado y además hay algo profundamente humilde, profundamente generoso en besar los pies de alguien, porque estás yendo a la parte más baja, más olvidada, más vulnerable de su cuerpo, y eso, mi amor, eso crea una dinámica de entrega total. Piensa en los simbolismos. En muchas tradiciones espirituales, lavar o besar los pies es un acto de servicio, de amor incondicional. Y cuando tú llevas eso al terreno erótico, cuando lo haces con deseo, con intención sexual, se crea una mezcla explosiva, porque él siente que lo adoras, que no hay parte de su cuerpo que te dé asco o te rechace, y eso lo libera de cualquier inseguridad, de cualquier vergüenza. Se siente aceptado completamente, y esa aceptación total es el afrodisíaco más poderoso que existe. Entonces, ¿cómo lo haces? Primero, el contexto tiene que ser después de una ducha o en un momento donde ambos estén limpios, relajados. Puede ser después de un masaje de pies que tú le des. Puede ser en un momento de intimidad tranquila y empiezas por tomarle el pie con tus manos, sostenerlo con cuidado, con ternura, lo miras, observas su forma, sus dedos y luego llevas tu boca hacia ahí. Empiezas por el dedo gordo, lo besas, tal vez lo tomas entre tus labios y luego lentamente vas hacia los espacios entre los dedos. Y ahí en esas pequeñas rendijas presionas con tu lengua. Es una sensación intensa, casi abrumadora para él, porque es una zona que nunca ha sido tocada así y puedes ir de dedo en dedo creando un recorrido completo. Y mientras lo haces, tus manos masajean la planta, el talón, el tobillo, porque el pie completo tiene que recibir atención. Y al final
vuelves al principio, a los dedos, y terminas con un beso suave en el empeine. Y ahora te voy a contar algo personal. Hace años, cuando todavía estaba descubriendo mi propia sexualidad, más allá de lo que había leído en libros, tuve una pareja que me pidió que le besara los pies. Y mi primera reacción fue resistencia. Pensé, eso es raro, eso no es sexy. Pero él insistió, me dijo, confía en mí, hazlo con amor. Y lo hice. Y lo que pasó fue increíble, no solo para él, sino para mí. Porque me di cuenta de que dar placer de esa manera, ir a esa zona tan vulnerable, tan íntima, me hacía sentir poderosa. Me hacía sentir que yo controlaba su placer, que yo podía llevarlo a lugares que nadie más había tocado. Y desde ese día incorporé los pies en mi propio repertorio y en mi trabajo con parejas. Siempre lo sugiero. Y te sorprendería saber cuántas mujeres vuelven y me dicen, Nilda, eso fue lo más erótico que hemos hecho. Porque no es algo común, no es algo que se vea en las películas ni en las revistas, es algo nuestro, algo secreto. Y ese es el punto, mi reina. Cuando tú haces algo que rompe con lo común, con lo esperado, creas una experiencia única. Y esas experiencias únicas son las que se quedan en la memoria, las que generan historias, las que fortalecen el vínculo. Porque años después, él va a recordar esa vez que tú le besaste los pies. Y va a sonreír. Y va a sentir algo profundo. Porque fue un acto de amor, de entrega, de conexión total. Entonces, quinto lugar, el secreto que te prometí, el espacio entre los dedos de los pies. Y sí, sé que suena loco, sé que tal vez nunca lo habías considerado, pero te invito a que lo pruebes, a que rompas tus propios prejuicios, a que explores más allá de lo obvio, porque ahí, en esos territorios inexplorados, es donde vive el deseo más auténtico, más transformador. Y ahora, mi reina, déjame decirte algo. Hemos recorrido juntas estos 5 lugares: la nuca, el cuello lateral, las muñecas, la espalda baja, los pies. 5 zonas que cuando las tocas con presencia, con deseo, con esa intención clara de dar placer, transforman completamente la experiencia erótica. Pero lo más importante no es solo que ahora sepas dónde besar. Lo más importante es que entiendas por qué funcionan. Funcionan porque rompen la rutina, porque activan zonas del cerebro que no se activan con las caricias habituales, porque crean novedad, sorpresa, descubrimiento, y el cerebro humano está diseñado para buscar eso. Está diseñado para responder a lo nuevo, a lo inesperado. Por eso tantas relaciones se estancan, no porque las personas dejen de amarse, sino porque dejan de sorprenderse. Y tú, con este conocimiento, puedes ser la fuente constante de sorpresa, de novedad, de deseo renovado, pero también funcionan porque tocan algo más profundo que lo físico. Tocan la emoción, la vulnerabilidad, la conexión, porque cuando tú besas su nuca, no solo estás activando terminaciones nerviosas, le estás diciendo, confío en ti lo suficiente para acercarme a tu zona más desprotegida. Cuando besas su cuello, le estás diciendo, te veo, te deseo, te elijo. Cuando besas sus muñecas, le estás diciendo, me importas, valoro cada parte de ti. Cuando besas su espalda baja, le estás diciendo, quiero cuidarte, quiero darte placer. Y cuando besas sus pies, le estás diciendo, no hay nada de ti que me rechace, te acepto completo. Y esos mensajes, mi amor, esos mensajes son los que crean apego seguro, son los que hacen que un hombre se quede no porque esté atrapado, sino porque no quiere irse, porque encontró algo que no encuentra en ningún otro lugar. Aceptación total, placer profundo, conexión real. Y ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste a alguien o fuiste tocada con esa presencia total?
con esa intención clara de dar placer, sin esperar nada a cambio, sin reloj, sin prisa, sin agenda, porque eso, mi reina, eso es lo que diferencia un encuentro sexual promedio de una experiencia transformadora. La presencia, la intención, el estar ahí completamente. Y si hace tiempo que no sientes eso, si hace tiempo que no eres tocada así ni tocas así, esta es tu señal, esta es tu invitación a recuperar eso, a recordar que tu cuerpo es un instrumento de placer, que tu deseo es válido, que mereces sentir y hacer sentir, porque la sexualidad no es algo frívolo, no es algo secundario, es una parte esencial de lo que somos como seres humanos. Y negarlo, reprimirlo, ignorarlo, es negarte a ti misma una fuente de alegría, de conexión, de vida. Y ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Quiero que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, porque cada semana estoy subiendo contenido como este, contenido pensado para mujeres que entienden que el deseo es poder. Y activa la campanita, porque no quiero que te pierdas ningún video. Y si este contenido te ha resonado, si sientes que algo cambió en ti en estos minutos, compártelo. Compártelo con esa amiga que necesita escuchar esto, con esa hermana, con esa prima. Porque el conocimiento se multiplica cuando se comparte. Y cuantas más mujeres seamos conscientes de nuestro poder erótico, más fuerte será esa energía colectiva. Y ahora quiero que dejemos un rato de lado los lugares específicos, porque hay algo más amplio que necesito compartir contigo, algo que va más allá de la técnica, más allá del dónde y el cómo. Estoy hablando de la actitud, de la energía que traes a un encuentro íntimo, porque puedes saber dónde besar, puedes tener el mapa completo del cuerpo masculino, pero si no tienes la actitud correcta, si no hay deseo genuino, no funciona. Y al revés, puedes no saber nada de técnica, pero si tienes la actitud, si hay deseo real, eso compensa todo. Entonces, ¿cuál es esa actitud? Es la actitud de una mujer segura. Y cuando digo segura, no hablo de arrogancia, no hablo de prepotencia, hablo de esa confianza tranquila que viene de conocerte a ti misma, de saber lo que vales, de entender que tu placer importa tanto como el de él, porque muchas mujeres, especialmente de nuestra generación, fuimos criadas para complacer, para ser buenas, para no pedir, para estar disponibles sin cuestionar. Y eso mató el deseo de muchas, porque el deseo requiere reciprocidad, requiere que ambas partes estén dando y recibiendo. Entonces, la primera parte de la actitud es saber que tú también mereces placer, que no estás ahí solo para complacerlo a él, sino para disfrutar, para conectar, para sentir. Y cuando tú tienes eso claro, cuando te paras desde ese lugar, todo cambia, porque él lo percibe. Percibe que no estás actuando, que no estás fingiendo, que hay algo real ahí. Y eso lo excita más que cualquier técnica. La segunda parte de la actitud es la curiosidad, porque el cuerpo masculino, aunque parezca simple, tiene sus misterios y cada hombre es diferente. Lo que funciona con uno puede no funcionar con otro. Entonces, tienes que acercarte con curiosidad, con ganas de explorar, de preguntar, de experimentar, y eso significa comunicación. Significa preguntarle, ¿te gusta esto? ¿Quieres más aquí o más allá? ¿Cómo se siente? Y esa comunicación no mata el deseo, mi amor, lo fortalece, porque crea complicidad, crea un espacio seguro donde ambos pueden expresar lo que quieren. La tercera parte de la actitud es la paciencia, porque vivimos en un mundo de inmediatez, donde todo tiene que pasar ya, pero el placer real, el placer profundo, necesita tiempo, necesita lentitud, necesita que te tomes el tiempo de explorar, de sentir, de estar. Entonces, cuando beses esas zonas que te compartí, no lo hagas con prisa.
Hazlo como si tuvieras todo el tiempo del mundo, porque esa calma, esa paciencia, es lo que permite que el placer se acumule, que se intensifique, que llegue a niveles que la prisa nunca alcanza. Y la cuarta parte de la actitud, tal vez la más importante, es el disfrute. Tú tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Si estás besando su nuca solo porque yo te lo dije, pero no hay placer en eso para ti, él lo va a sentir y no va a funcionar. Entonces, busca el placer en el acto de dar placer. Disfruta la textura de su piel en tus labios, disfruta su sabor, disfruta sus reacciones, disfruta el poder que tienes de hacerlo temblar, de hacerlo suspirar, de hacerlo entregarse. Porque ese poder, mi reina, ese es tu poder. Y cuando lo disfrutas, cuando lo honras, se multiplica. Y ahora hablemos un poquito de ciencia. Porque todo lo que te he contado no es solo intuición o experiencia, también tiene respaldo científico. Cuando tú besas, cuando tocas, cuando activas esas zonas erógenas, lo que estás haciendo es activar el sistema nervioso de placer. Y ese sistema funciona con neurotransmisores, con químicos que el cerebro libera. Los principales son 3: dopamina, oxitocina y serotonina. La dopamina es el químico del deseo, de la anticipación, de la búsqueda. Cuando tú besas una zona inesperada, cuando creas sorpresa, el cerebro libera dopamina y eso genera esa sensación de quiero más, quiero más. Es lo que hace que él te busque, que piense en ti, que quiera repetir la experiencia, porque su cerebro asocia tu presencia con esa descarga de dopamina y el cerebro siempre busca eso. La oxitocina es el químico del vínculo, de la conexión, del amor. Se libera con el contacto físico, con las caricias, con los besos y especialmente con el orgasmo. Y es lo que crea ese sentimiento de cercanía, de seguridad, de pertenencia. Es por eso que después de un encuentro sexual donde hay oxitocina, ambos se sienten más conectados, más unidos. Entonces, cuando tú besas con presencia, cuando tocas con intención, estás generando oxitocina en él y también en ti. Y eso fortalece el vínculo entre ambos. Y la serotonina es el químico del bienestar, de la satisfacción, del estar bien. Se libera después del placer, después del orgasmo, y es lo que genera esa sensación de paz, de plenitud. Y cuando alguien asocia tu presencia con serotonina, te conviertes en su refugio, en su fuente de bienestar. Entonces, cada vez que tú usas estas técnicas, cada vez que besas esas zonas, estás activando todo este sistema químico. Y eso no es manipulación, mi amor, es biología. Es entender cómo funciona el cuerpo para crear experiencias placenteras para ambos. Y hay algo más. El cerebro masculino tiene una particularidad. Es muy visual, pero también es muy táctil. Y responde muy bien al tacto inesperado. Por eso esas zonas que te compartí funcionan también, porque no son las zonas que todo el mundo toca. Entonces, cuando tú llegas ahí, su cerebro dice, esto es nuevo, esto es diferente, esto es especial. Y esa novedad genera dopamina, como te decía. Y la dopamina genera deseo, y el deseo genera búsqueda. Y así se crea el ciclo. Pero hay algo importante que quiero aclarar. Todo esto que te estoy enseñando no es para atrapar a un hombre, no es para manipularlo ni controlarlo, es para crear conexión genuina, para generar placer mutuo, para fortalecer el vínculo, porque si lo usas desde un lugar de manipulación, desde un lugar de voy a hacer esto para que él haga lo que yo quiero, no va a funcionar a largo plazo, porque la manipulación siempre se siente, siempre hay algo que no cierra, algo que no es auténtico, y eso tarde o temprano rompe la conexión. Entonces usa esto desde un lugar de generosidad, desde un lugar de quiero dar placer, quiero conectar, quiero explorar,
y vas a ver que los resultados son mucho más profundos, mucho más duraderos. Y ahora quiero hablarte de algo que muchas mujeres me preguntan. ¿Y qué pasa si él no responde? ¿Qué pasa si yo hago todo esto y él sigue distante o no parece interesado? Y mi respuesta siempre es la misma. Primero revisa el contexto, porque puede haber muchas razones por las que un hombre no responde. Puede estar estresado, puede tener problemas de salud, puede estar pasando por algo emocionalmente. Entonces, antes de asumir que el problema eres tú o que las técnicas no funcionan, habla con él. Pregúntale qué está pasando, cómo se siente, qué necesita. Y segundo, recuerda que no todos los hombres responden igual. Algunos son más sensibles en ciertas zonas que en otras. Algunos necesitan más tiempo, más comunicación, más confianza. Entonces, no te desanimes si algo no funciona a la primera. Experimenta, ajusta, prueba. Porque el sexo, la conexión erótica, es un proceso de aprendizaje constante. No hay una fórmula mágica que funcione siempre con todo el mundo. Pero sí hay principios como los que te estoy compartiendo que aumentan significativamente las probabilidades de éxito. Y tercero, y esto es importante, no todo depende de ti, porque a veces, por más que hagas, por más que intentes, si él no está dispuesto a conectar, si no está dispuesto a abrirse, no va a pasar. Y en esos casos, mi reina, tienes que evaluar si esa relación es lo que realmente mereces, porque tú mereces alguien que esté presente, que esté dispuesto, que valore tu deseo y tu esfuerzo. Y si no es el caso, tal vez es momento de considerar otras opciones. Pero no empecemos por ahí, ¿ok? Empecemos por hacer lo que está en nuestras manos, por aprender, por experimentar, por conectar, y veamos qué pasa. Porque la mayoría de las veces, cuando una mujer se empodera sexualmente, cuando recupera su deseo y su confianza, las cosas cambian. No solo en la relación, sino en ella misma. Y ese cambio interno es lo más valioso de todo. Y ahora quiero compartir contigo algo que aprendí con los años. Y es que el deseo no es algo fijo, no es algo que tienes o no tienes. El deseo es algo que fluctúa, que cambia, que depende de muchos factores. Depende de tu estado emocional, de tu estado físico, de tu contexto de vida. Entonces, si ahora mismo sientes que tu deseo está bajo, que no sientes esa chispa, es normal, es parte de la vida y no significa que haya algo mal contigo. Pero lo que sí puedes hacer es crear las condiciones para que ese deseo se despierte. Y eso significa cuidarte, significa dormir bien, comer bien, moverte, hacer cosas que te gustan, porque el deseo no nace en el vacío, nace desde un cuerpo que está bien, desde una mente que está tranquila, desde un corazón que está abierto. Entonces, si quieres recuperar tu deseo, empieza por cuidarte a ti misma. Y luego, desde ese lugar de bienestar, acércate a la conexión con el otro. Y también significa permitirte fantasear, permitirte soñar, permitirte desear, porque muchas mujeres con los años, con las responsabilidades, con la rutina, dejaron de permitirse eso. Dejaron de pensar en sexo, de imaginar escenarios, de sentir ese cosquilleo en el cuerpo. Y cuando dejas de permitírtelo, el deseo se adormece. Entonces empieza a permitírtelo de nuevo. Lee libros eróticos, ve películas que te exciten, escucha música que te mueva, crea un espacio en tu vida para el deseo y vas a ver cómo empieza a florecer de nuevo. Y ahora quiero darte un ejercicio práctico, algo que puedes hacer hoy mismo para empezar a reconectar con tu poder erótico. Toma un espejo de cuerpo completo si tienes, y mírate desnuda. Sí, desnuda. Y en lugar de enfocarte en lo que no te gusta,
en las arrugas, en las marcas, en los kilos de más. Enfócate en lo que te gusta. Busca esas partes de tu cuerpo que te parecen hermosas, poderosas, sensuales. Tal vez es tu cuello, tal vez son tus manos, tal vez es tu espalda, y acarícialas. Tócate con amor, con deseo, y mientras lo haces, di en voz alta: soy deseable, soy poderosa, soy una mujer sexual. Porque el primer paso para que alguien más te desee es que tú te desees a ti misma. Y eso empieza con mirarte, con tocarte, con honrar tu cuerpo. Y si esto te cuesta, si sientes resistencia, es normal. Todas hemos sido condicionadas a ser críticas con nuestro cuerpo, a no aceptarnos, pero ese condicionamiento no es la verdad. La verdad es que tu cuerpo es hermoso, sin importar su forma, su edad, sus marcas, porque es tu cuerpo, es el vehículo de tu vida, de tu placer, de tu existencia. Y merece amor, merece respeto, merece deseo. Entonces, haz ese ejercicio y hazlo las veces que sea necesario hasta que empieces a creértelo, hasta que cuando te mires al espejo veas a una mujer deseable mirándote de vuelta. Porque eso, mi reina, eso cambia todo. Y ahora volvamos a los hombres, porque aunque todo esto se trata de ti, de tu empoderamiento, también es importante entender cómo funciona la mente masculina. Y hay algo que muchos hombres no dicen, pero que es cierto. Ellos también quieren ser deseados. También quieren sentir que son atractivos, que son buscados, que son valorados, porque la sociedad les dice que tienen que ser los iniciadores, los conquistadores, los que siempre están listos. Y eso es una carga pesada. Entonces, cuando tú tomas la iniciativa, cuando tú los buscas, cuando tú expresas tu deseo, eso los libera y los excita profundamente, porque el deseo femenino es increíblemente excitante para un hombre. Verla a una mujer que lo mira con deseo, que lo toca con intención, que lo busca, eso activa algo primitivo en él, porque le dice: soy suficiente, soy deseado, soy valorado, y eso es lo que todo ser humano necesita sentir. Entonces, no tengas miedo de mostrar tu deseo. No tengas miedo de tomar la iniciativa, de besarlo primero, de tocarlo primero, porque eso no te hace menos femenina, no te hace menos deseable. Al contrario, te hace más poderosa, porque estás asumiendo tu sexualidad, estás diciendo: esto es lo que quiero, y no hay nada más sexy que eso. Y ahora quiero hablarte de una dinámica que es súper común y que mata el deseo en muchas relaciones. La dinámica de perseguidor y perseguido. ¿Has estado ahí? ¿Has sido la que siempre busca, la que siempre inicia, mientras él solo responde? ¿O ni siquiera eso? Es agotador, ¿verdad? Porque sientes que eres tú sola cargando el deseo de ambos. Y eso no funciona, porque el deseo, para que sea vivo, necesita reciprocidad. Necesita que ambos quieran, que ambos busquen, que ambos den. Entonces, si estás en esa dinámica, lo primero que tienes que hacer es parar de perseguir. Sé que suena contraintuitivo, pero créeme, funciona. Porque cuando tú paras de perseguir, creas un espacio. Y en ese espacio, él puede empezar a sentir su propio deseo, su propia necesidad de ti. Porque si siempre estás ahí, siempre disponible, siempre iniciando, él no tiene que hacer nada. No tiene que buscarte, no tiene que desearte, porque ya te tiene. Entonces, retírate un poco, no de manera manipuladora, sino de manera auténtica. Enfócate en ti, en tus cosas, en tu vida. Y vas a ver que si hay algo real ahí, él va a empezar a buscarte. Y si no lo hace, si retirarte no genera ninguna respuesta en él, entonces tienes información valiosa. Tienes información de que tal vez él no está en el mismo lugar que tú, que tal vez no hay reciprocidad. Y eso
aunque duela, es importante saberlo, porque no puedes construir una relación sola. Pero en la mayoría de los casos, cuando tú te retiras un poco, cuando creas espacio, algo se mueve, porque el deseo necesita distancia, necesita misterio. Y cuando todo es predecible, cuando todo está siempre ahí, el deseo se apaga. Entonces mantén un poco de misterio. No le cuentes todo, no estés siempre disponible, crea espacio para que él te extrañe, para que te busque, para que desee tu presencia. Y esto no es jugar juegos, mi amor. Esto es entender la dinámica del deseo, porque el deseo se alimenta de la tensión, de la anticipación, de la distancia. Y cuando tú entiendes eso, puedes manejarlo de manera consciente, de manera que beneficie a ambos. Y ahora quiero hablarte de algo súper importante, el tiempo. Porque una de las cosas que mata el deseo en relaciones largas es la falta de tiempo de calidad juntos. Y no hablo de estar en la misma casa o en la misma cama, hablo de tiempo real, donde se miren, donde se hablen, donde se toquen sin el celular, sin la tele, sin distracciones, porque el deseo necesita conexión y la conexión necesita tiempo. Entonces, si llevas años con alguien y sientes que el deseo se apagó, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo de calidad juntos? Cuando nos miramos a los ojos, sin prisa, sin agenda. Cuando nos tocamos, sin que fuera parte de una rutina. Y si la respuesta es hace mucho, ahí está tu problema y también tu solución. Crea tiempo para estar juntos. Puede ser 1 hora a la semana, puede ser una noche completa, puede ser un fin de semana, pero que sea tiempo sagrado, donde el mundo exterior no existe, donde solo están ustedes dos. Y en ese tiempo, no hablen de problemas, no hablen de logística, hablen de deseos, de sueños, de lo que les gusta del otro. Tóquense, bésense, rían. Recuerden por qué se eligieron, porque el deseo no se mantiene solo, necesita que lo nutras. Y el tiempo de calidad es el mejor nutriente. Y ahora, mi reina, quiero que hagamos una pausa, porque hemos recorrido mucho ya. Hemos hablado de los 5 lugares secretos, hemos hablado de actitud, de ciencia, de dinámicas de deseo, y quiero que respires, que proceses, que sientas lo que todo esto remueve en ti, porque no es solo información, es transformación, es una invitación a verte diferente, a verte como la mujer poderosa, deseosa, deseable que eres. Y si hasta aquí algo te resonó, si algo hizo clic, déjame un comentario. Cuéntame qué fue, qué sentiste, qué te gustaría explorar, porque esto es una conversación, no un monólogo. Y yo quiero escucharte, quiero saber de ti, quiero acompañarte en este camino de reconexión con tu poder erótico. Y también comparte este video, compártelo con esa mujer que sabes que lo necesita, porque todas merecemos tener acceso a este conocimiento. Todas merecemos saber que nuestro deseo no expira, que nuestro cuerpo es capaz de dar y recibir placer sin importar la edad. Y cuantas más seamos las que lo sabemos, más fuerte será nuestra energía colectiva. Y ahora, sigamos, porque todavía hay mucho que compartir. Y lo que viene es igual de importante, igual de transformador. Quiero hablarte ahora de algo que muchas veces se pasa por alto, la comunicación verbal durante el sexo. Porque tendemos a pensar que el sexo es solo cuerpos, solo tacto, solo sensaciones físicas. Pero la verdad es que la palabra, lo que dices, cómo lo dices, también tiene un poder inmenso. Y aquí no hablo de hablar por hablar, hablo de usar tu voz para intensificar el placer, para crear conexión, para guiar la experiencia. Porque cuando tú le dices a él lo que te gusta, lo que te hace sentir, lo que quieres que haga, eso lo excita, porque le da certeza, le da dirección y además le muestra que tú estás presente, que estás disfrutando. Y nada excita más a un hombre que saber que su pareja está sintiendo placer real. Entonces, habla,
Di me encanta cuando me tocas así, o quiero que me beses aquí, o sigue, así está perfecto. Y vas a ver que eso no rompe el momento, lo intensifica. Y al revés también funciona. Pregúntale a él qué le gusta, cómo lo quiere, dónde quiere que lo toques, y escucha sus respuestas, porque ahí está el mapa de su placer. Y cuando tú sigues ese mapa, cuando respondes a lo que él te dice, creas una experiencia personalizada, única, que no puede tener con nadie más. Y además, la comunicación verbal crea un espacio seguro, porque cuando ambos pueden hablar, pueden expresar, pueden pedir, se crea confianza. Y la confianza es la base del buen sexo, porque sin confianza hay miedo, hay inhibición, hay máscaras. Y con máscaras no hay placer real, hay solo performance. Entonces, si no estás acostumbrada a hablar durante el sexo, empieza de a poco. Empieza con cosas simples como me gusta o así sí. Y vas a ver que con el tiempo se vuelve natural, se vuelve parte del flujo. Y esa apertura transforma completamente la experiencia. Y ahora quiero hablarte de otro elemento clave, el ambiente. Porque el deseo no existe en el vacío, existe en un contexto. Y ese contexto importa. Si tu habitación es un caos, si hay ropa sucia por todos lados, si la luz es fría y las sábanas están sin cambiar, es muy difícil que el deseo florezca ahí, porque el cerebro necesita señales de que es momento de placer, de intimidad, y esas señales vienen del ambiente. Entonces, crea un espacio que invite al deseo. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser una escena de película, pero sí tiene que estar limpio, ordenado, acogedor. Cambia las sábanas, pon una luz cálida, tal vez unas velas, tal vez un poco de música suave. Crea una atmósfera que diga, esto es un espacio sagrado, esto es un espacio para el placer. Y vas a ver que eso hace una diferencia enorme. Y también piensa en los detalles. Hay agua cerca, hay toallas, hay lo que necesites para estar cómoda, porque cuando todo está listo, cuando no tienes que estar interrumpiendo para buscar cosas, puedes estar completamente presente. Y la presencia, como te he dicho 1000 veces, es todo. Y ahora hablemos de algo que es tabú para muchas mujeres de nuestra generación, el autoplacer, porque nos enseñaron que eso era sucio, que era vergonzoso, que era algo que no se hacía. Y eso, mi amor, eso es una mentira. El autoplacer es fundamental para conocerte, para saber qué te gusta, para poder comunicarlo. Porque ¿cómo vas a decirle a alguien más lo que quieres si tú misma no lo sabes? Entonces, si no tienes una práctica de autoplacer, te invito a que la desarrolles. Y no hablo de algo mecánico, no hablo de una liberación rápida de tensión. Hablo de explorarte, de tomarte tiempo, de descubrir tu cuerpo como lo descubrirías el cuerpo de alguien nuevo. Tócate de maneras diferentes, explora zonas que normalmente no tocas, presta atención a lo que te genera placer, y no solo en tus genitales, sino en todo tu cuerpo, porque el placer no vive solo en un lugar, vive en todas partes. Y cuando tú te conoces, cuando sabes qué te gusta, llegas a un encuentro con otra persona desde un lugar de claridad, de confianza, puedes guiar, puedes pedir, puedes enseñar, y eso hace que la experiencia sea mucho más placentera para ambos. Y además, el autoplacer mantiene tu libido activa, porque la libido es como un músculo, mi amor. Si no la usas, se atrofia. Entonces, aunque no tengas pareja, aunque haya pasado tiempo desde tu último encuentro sexual, mantén tu libido viva. Tócate, fantasea, disfruta tu propio cuerpo, porque eso te mantiene conectada con tu deseo, y cuando llegue alguien nuevo o cuando te reconectes con tu pareja actual, estarás lista. Y ahora quiero abordar algo que sé que es un tema delicado para muchas, el cuerpo y la edad.
porque vivimos en una sociedad que nos dice que después de cierta edad ya no somos deseables, que nuestro valor está en la juventud, en la firmeza, en la ausencia de marcas. Y eso, mi reina, es una mentira cruel, porque el deseo no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la energía, con la confianza, con la presencia. He conocido mujeres de 60 años que son infinitamente más sexys que chicas de 20, porque tienen esa seguridad que solo da la experiencia, ese conocimiento de sí mismas, que solo da el tiempo. Y eso es irresistible. Porque los hombres maduros, los hombres que ya vivieron, saben que la belleza real no está en la perfección, está en la autenticidad. Está en una mujer que se siente cómoda en su piel, que no está tratando de ser otra, que simplemente es. Entonces, si tu cuerpo cambió, si ya no es el mismo que a los 20, celebra eso, porque ese cuerpo ha vivido, ha sentido, ha creado, ha amado, y cada marca, cada arruga, cada cambio es evidencia de esa vida, y eso es hermoso, y eso es sexy. Y si un hombre no puede verlo, si un hombre está tan condicionado por los estándares superficiales que no puede valorar la belleza real, ese no es tu hombre, mi amor. Ese es un hombre que todavía tiene que madurar, que todavía tiene que aprender. Y tú mereces a alguien que te vea, que te valore, que te desee, tal como eres ahora. Y ahora quiero que hagamos un ejercicio juntas. Voy a pedirte que cierres los ojos por un momento y que respires profundo. Y que pienses en un momento de tu vida donde te sentiste absolutamente sexy, absolutamente deseable. Puede ser hace mucho, puede ser hace poco, pero trae ese momento a tu mente. Recuerda cómo te sentías, qué estabas haciendo, qué tenías puesto, quién estaba contigo, y siente esa energía. Esa energía sigue ahí, mi amor. No se fue a ningún lado, solo necesita que la reconectes. Y cada vez que dudes de ti misma, cada vez que sientas que no eres suficiente, vuelve a ese momento, vuelve a esa sensación, porque esa eres tú, esa es tu esencia y nadie te la puede quitar. Bueno, ahora abre los ojos y gracias por hacer ese ejercicio conmigo, porque todo esto no es solo teoría, es práctica, es sentir, es reconectar. Y ahora quiero hablarte de algo que es fundamental en cualquier relación, el respeto. Porque puedes tener todo el deseo del mundo, puedes saber todas las técnicas, pero si no hay respeto, no hay nada. El respeto es la base. Y el respeto significa que tu placer importa tanto como el de él, significa que tus límites son sagrados. Significa que puedes decir no en cualquier momento, y eso es válido. Significa que no estás ahí para cumplir fantasías que te incomodan, estás ahí para conectar, para disfrutar, para crear algo juntos. Entonces nunca comprometas tu respeto propio por complacer a alguien. Nunca hagas algo que no quieres hacer solo porque él lo pidió, porque eso no es amor, eso no es conexión, eso es sumisión. Y la sumisión mata el deseo, mata tu fuego interior. Y ese fuego, mi amor, ese fuego es lo más valioso que tienes. Entonces, establece límites claros. Di esto me gusta, esto no. Esto estoy dispuesto a explorar, esto no. Y si él no respeta esos límites, si insiste, si presiona, sal de ahí. Porque ese no es un hombre que merece acceso a tu cuerpo, a tu intimidad, a tu energía. Y esto no solo aplica a situaciones extremas, aplica a lo cotidiano. Si no tienes ganas un día, está bien, no tienes que estar siempre disponible. Tu cuerpo no es un servicio, es tuyo y tú decides cuándo, cómo y con quién lo compartes. Y ahora quiero hablarte de algo que he visto en mi consultorio 1000 veces. Mujeres que pierden el deseo porque sienten que el sexo es una obligación. Y eso, mi amor, eso mata todo, porque el deseo no puede coexistir con la obligación.
El deseo necesita libertad, necesita elección, necesita quiero, no tengo que. Entonces, si estás en una relación donde sientes que el sexo es una obligación, donde sientes presión, donde sientes que tienes que cumplir, algo hay que cambiar. Y ese cambio empieza por hablarlo, por decirle a tu pareja cómo te sientes, qué necesitas, qué tiene que ser diferente. Y si después de hablarlo nada cambia, entonces tienes que tomar decisiones más grandes, porque la vida es muy corta para vivir sin esa conexión profunda que te mereces. Y ahora, para cerrar, quiero dejarte con esto. Vos sos suficiente, tal como sos ahora, con tu cuerpo, con tu edad, con tu historia. Sos suficiente. Y el deseo no es algo que se pierde con el tiempo, es algo que se transforma. Y esa transformación puede ser hermosa si vos la abrazás. Entonces empezá hoy. Empezá con algo pequeño. Tal vez es ponerte esa ropa interior que te hace sentir sexy. Tal vez es mirarte al espejo y decirte algo lindo. Tal vez es explorar uno de esos 5 lugares que te compartí. No importa qué sea, lo importante es que des el primer paso, porque cada paso te acerca a esa mujer magnética, poderosa, irresistible que siempre fuiste. Y si este video te sirvió, si sentís que algo cambió en vos, compartilo con otra mujer que lo necesite, porque todas merecemos reconectar con nuestro deseo, todas merecemos sentirnos vivas, vibrantes, deseables. Te mando un beso enorme, mi reina, y recordá, tu deseo no tiene fecha de vencimiento, tu fuego sigue ahí, solo tenés que avivarlo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.